Yo creo que el hecho de hacer un diseño que sea tanto cómodo como resistente para las personas, yo le relacionaría totalmente con el arte, porque es algo que simplemente requiere todas las capacidades humanas, tanto creativas como estudiosas, que una persona puede tener para lograr alcanzar este objetivo de una manera que sea tanto provechosa como para los clientes, las personas que viven dentro de dicha estructura, como para el arquitecto que la diseña. Personalmente creo que están fuertemente vinculados, ya que entiendo que la arquitectura en sí es una expresión del ser humano, del misterio del ser humano, por ser también una de las bellas artes. Y en ese sentido la arquitectura expresa la necesidad del hombre para poder alcanzar el cobijo, el resguardo, para poder dar a entender su necesidad de invadir un lugar, de pertenecer a un lugar, de apropiarse de un lugar. Y justamente esta necesidad, viéndose expresada mediante la construcción dentro de la arquitectura, considero que es un argumento válido para poder entender a la arquitectura como un arte, como una expresión del ser humano necesaria para poder desarrollarse plenamente. La arquitectura como tal busca que el ser humano encuentre este lugar de cobijo que necesita para poder desarrollarse tranquilamente. Y a nuestro nivel ha llegado un punto de refinamiento que nos permite el día de hoy contemplar arquitectura tan diversa y tan desarrollada como podemos ver en nuestros tiempos. Bueno, yo creo que la arquitectura y el arte se relacionan porque los dos expresan una sensación de belleza y de prosperidad continuidad, ¿no? Con los espacios. Bueno, en realidad la arquitectura en sí es la relación de espacios con la belleza, y en cambio el arte es solamente belleza en sí. Y las dos cosas cumplen una relación entre sí. Ese es mi punto de vista. La arquitectura definitivamente tiene mucho que ver con el arte, ya que la arquitectura también es una forma de expresar no solamente lo artístico, sino también la realidad quizás en el entorno en el cual haces tus proyectos o cualquier obra que tú te pones a trabajar, ¿no? Y tiene mucho que ver el arte porque es todo, es colores, es formas, a veces es abstracto, a veces es un poco literal, pero sí tiene mucho que ver. Bueno, yo creo que se guarda una relación muy directa, ¿no? Ya que tanto el arte como la arquitectura tienen una carga creativa muy predominante. Quizás el arte es un poco más personal, ya que es producto de la inspiración del artista. En cambio, la diferencia con la arquitectura quizás radicaría en que tiene componentes un poco más complejos, que incluye el nivel social, la interrelación humana, el crear espacios. Quizás ahí radicaría la diferencia entre uno y otro, pero en líneas generales sí, la relación es muy directa. Sí, creo que existe una relación entre arte y arquitectura. Bueno, desde que desde que un Le Corbusier habla, por ejemplo, de una quinta fachada, desde que un Mies van der Rohe habla de un menos es más, ¿no? Desde que el arquitecto usa como componente a la luz, como componente de la arquitectura, o que un Barragán usa al agua como componente de arquitectura, ahí ya estamos hablando ya de arte, porque deja de ser simplemente un edificio, deja de ser simplemente concreto, ¿no? O sea, ya pasamos a algo más que una edificación. Y bueno, también desde el momento que empezamos a diseñar, no simplemente la arquitectura cumple algo funcional, ¿no? Sino que siempre está ligado al arte, ¿no? No solo en épocas modernas, sino siempre, puede ser desde lo prehispánico, desde lo griego, romano, de lo egipcio, lo azteca, siempre
siempre está ligado al arte, ¿no? Porque va más allá que una simple edificación. Y bueno, siempre ha sido así, ¿no? Desde que, por ejemplo, desde que el arquitecto quiere expresar algo mediante el edificio, o desde que diseñamos y decimos el usuario va a ir por tal lugar y va a ver tales cosas, ya está implicando algo que es el arte, ¿no? Creo que es una pregunta un poco bastante amplia. Yo, de hecho, antes de decidir estudiar arquitectura tenía una poca formación musical y además una inclinación muy fuerte por la música. Entonces, sí sentí que cuando empecé a estudiar arquitectura definitivamente que había una afinidad entre la música, que es una de las tantas artes que hay, y la arquitectura como formación, ¿ya? Creo que la arquitectura, o sea, tiene una relación fuerte con el arte, con el arte en general, ¿no? Es arte también, pero no es arte. O sea, y ahí puede haber una contradicción, ¿no? ¿Por qué es y no lo es? O sea, tiene la relación con el arte, expresa arte, pero tiene un componente, y sobre todo en la arquitectura contemporánea eso se resalta muchísimo desde la modernidad, el componente utilitario de la arquitectura. La arquitectura es, finalmente, es una especialidad que nos permite ser mejores seres humanos, una mejor sociedad. Que definitivamente el arte nos lleva también por ese camino porque nos permite expresarnos, nos permite expresar sentimientos, difundir una cultura de lo que somos, pero la arquitectura tiene ese componente vital que es esencial para vivir, ¿no? Quizás el arte, y ahí viene justamente esto, porque digo por qué es y no lo es, ¿no? El arte tiene, creo, ese lado muy subjetivo, que la arquitectura lo tiene en cierto grado, pero tiene también parte de principios objetivos que es finalmente vivir mejor, ¿no? Entonces, podemos decir que sí, hay una afinidad muy grande y yo la sentí cuando me formé como músico. Bueno, no soy músico, soy un músico amateur, que tocaba guitarra y hacía ruido, trataba de hacer un buen ruido, y por supuesto, después, bueno, con mi formación de arquitecto encontré similitudes. Incluso esa base científica que es el orden, los números, la geometría, tiene una implicancia directa en su formación como músico. O sea, en la arquitectura hablamos siempre del ritmo, de la composición, la armonía, la proporción, que es súper importante, y eso está siempre presente en la música. Le Corbusier siempre habla que la música o la arquitectura se mueve, al igual que la música, entre el espacio y el tiempo, ¿no? Entonces, ahí hay pues hay definitivamente principios básicos que nos pueden hablar de esta relación entre el arte y la arquitectura contemporánea. Incluso algunos de los edificios, hay un músico arquitecto, Sinexis, si no me acuerdo bien el nombre, lo anoté por acá porque encontré justo la referencia, que trabajó con Le Corbusier durante muchos años y era músico. Y él, perdón, Xenakis, él hablaba, hay una obra que es un pabellón, ¿ya? Muy famoso, Le Corbusier, que es una composición mutua de los dos. Entonces, Xenakis por un lado le da, digamos, el sentido musical, porque además es un pabellón para miles de cosas, y después Le Corbusier la une, digamos, la componen juntos para armar esta estructura, que son unos paraboloides hiperbólicos que salen de una geometría muy definida, muy clara, que además estructuralmente se sostiene muy bien en base a principios geométricos, ¿no? Y la música metida en este tema, ¿no? Entonces es bien interesante. Xenakis era además músico y se complementaba muy bien con Le Corbusier. Después, bueno, él sale de esto, trabajó no sé cuántos años y
después se dedica a hacer música él por su cuenta, a hacer unas obras más, pero sobre todo se dedica a la música, ¿no? Entonces creo que sí existe una relación muy fuerte, ¿no? Y además la música y la arquitectura, o el arte contemporáneo y la arquitectura, finalmente van juntos, ¿no? La modernidad y toda la explosión creativa que esto genera, en realidad va hacia muchos aspectos, no solo a la arquitectura, ¿no? Ustedes lo saben perfectamente. Y el Grupo Espacio, por ejemplo, aquí cuando surgió el Grupo Espacio, había un rescate de la modernidad en todo el sentido de la palabra, ¿no? Entonces, de hecho, la arquitectura en este contexto, con las artes, están muy vinculadas, sin que sean lo mismo, ¿no? O sea, yo siempre distingo, y eso se lo digo a todos mis alumnos, que no es lo mismo la arquitectura y el arte, pero están muy vinculadas. O sea, finalmente son expresiones culturales de nuestra sociedad que nos permiten determinar además el desarrollo social de nuestras sociedades en determinados tiempo y espacio en la vida humana, ¿no? Yo les voy a mencionar una obra que a mí, digamos, siempre la vi en revistas, ¿no? Pero cuando estás ahí, realmente es interesante, que es el pabellón de Sisa, el de Portugal, ¿no? De la Expo de Lisboa. Porque creo que hay mucha relación con la naturaleza. O sea, esto es una obra moderna donde el espacio es lo más importante. Y creo que en la arquitectura, en nuestra modernidad, hay un rescate del espacio como esencia de nuestra creación arquitectónica que puede ser considerada artística. O sea, el espacio para mí es la madre de un gran proyecto, ¿no? Es el fundamento sobre el cual nosotros como profesionales nos movemos siempre. Entonces, un edificio como este, por ejemplo, que la verdad que a mí me encantó, y vivirlo y sentirlo y pasar por debajo de él, o sea, disfrutarlo, es una maravilla. Es una maravilla porque tienes la relación con el mar, la portada hacia la ciudad, lo ves de ambos lados, lo recorres, tienes una estructura inmensa que de alguna manera te cobija y al mismo tiempo te deja pasar, o sea, tiene mucho diálogo con el ser humano. Creo que el valor de la arquitectura como arte está en justamente esa relación humana con nosotros, ¿no? De hecho, y lo dice Miro Quesada en su libro Introducción al Diseño Arquitectónico, lo plasma muy bien. Él decía, finalmente la arquitectura es el arte, digamos, de la tridimensionalidad. El arte del espacio tridimensional en el cual el ser humano se mueve. Nosotros somos tridimensionales, físicamente somos tridimensionales y por lo tanto necesitamos espacio donde movernos, ¿no? Creo, muestra mucho esa sensibilidad que en este caso Álvaro Siza tiene con el espacio, la ciudad y el ser humano, ¿no? Ahora, viéndolo en el Perú, sí, bueno, acá tenemos unas obras. Bueno, yo no voy a decir que soy artista, ni arquitecto famoso, ni nada, pero digamos creo que sí, por lo menos desde mi punto de vista, cuando yo hago arquitectura, siempre pretendo que las cosas se hagan lo más humanas posibles. Entonces creo que el secreto de hacer una arquitectura relevante, contemporáneamente valiosa, es pensar en el ser humano como a su más alto nivel. O sea, cuando te imaginas en este espacio y estás mirando lo que sucede hacia afuera y lo que vives hacia adentro, entonces seguramente el resultado de hacer un proyecto va a ser algo realmente fascinante. O sea, creo que uno nunca debe claudicar en los principios sobre los cuales uno proyecta, que es esta idea humana de la profesión. O sea, pensar siempre en por qué hago una terraza, por qué hago un dormitorio, hasta por qué hago un baño de esta manera, la luz que puede llegar hacia él, la posibilidad de que este espacio se integre con otros, que sea flexible, que sea mejor, que sea más amplio, que sea más chico. O sea, todas estas cosas hacen de un proyecto que sea, digamos, un símbolo, puede ser un símbolo contemporáneo que exprese un sentido artístico, digamos, de arquitectura. Ahora,
volviendo al tema preciso en el Perú, un proyecto que a mí me gustó muchísimo, quizás también por esta capacidad de integrarse muy bien con el entorno, es un hotel del arquitecto Pastor en Arequipa, la Posada del Puente. Y nunca me voy a olvidar cuando llegué a la Posada del Puente, era como no llegar a nada. O sea, llegabas desde arriba, descendías al valle, porque está al costado del río. Es un ejemplo interesantísimo de un edificio, digamos, contemporáneo, que se mimetiza muy bien y además que rescata la bóveda, rescata elementos típicos arequipeños, el sillar. O sea, es un edificio que, siendo muy, ¿cómo se diría? Muy local, moderno al mismo tiempo, pero además muy sensible al entorno, logra hacer del edificio un gran hotel, ¿no? Un espacio agradable para estar y sobre todo muy bien conectado, como te digo, con el entorno. Yo creo que ese es un factor valiosísimo en la arquitectura en general, ¿no? Sí, porque además creo que nuestra arquitectura prehispánica, ¿no? Sobre todo se nutrió muchísimo de esto, ¿no? Cuando vemos Chan Chan, cuando vamos a ver Ollantaytambo, cuando empezamos a ver todo lo que se produjo antes de la llegada de los españoles, es una maravilla, pues, es una maravilla. Todo tenía un sentido muy tectónico, una relación espacial clara, un sentido de uso del material, del lugar muy bien logrado, ¿no? Y por ejemplo, un proyecto como como digo, el Hotel de la Posada del Puente, que creo que lo puedan ver, si no lo conocen, les va a dar un poco descubrir este tipo de cosas, ¿no? Siempre me gustó mucho, por ejemplo, cuando cada vez que ingreso al Museo de la Nación, que sin ser un edificio pensado como museo, creo que ese espacio gigantesco que tiene ahí, a mí siempre me daba una sensación, me conmovía, digamos, entrar ahí. O sea, me sentía enano, al mismo tiempo en un sitio importante, ¿no? Si lo trasladamos al contexto en que fue realizado, de la época militar, del poder militar, realmente cuando entras a ese edificio sientes que hay algo que te está agobiando, que hay un poder por encima tuyo. Ese espacio como esa espacialidad que te genera el museo desde adentro, creo que logra muy bien su cometido, ¿no? O sea, realmente toda esa serie de puentes y los espacios y todo eso, ¿no? Yo me imagino eso cuando era un ministerio, entrar ahí debe haber sido terrible, ¿no? Terrible sentir la fuerza de ese espacio. Y ahora convertido en museo es interesante porque uno, cuando se recorre el museo, el espacio verticalmente y vas cruzando a cada sala, vas encontrando y descubriendo cómo el espacio cambia de perspectiva en cada nivel, ¿no? Y lo que tú estás viendo finalmente es una sucesión de espacios acondicionados por un uso distinto, pero cómo la flexibilidad de ese edificio ha logrado, me parece, cumplir muy bien su función. Ahora se me viene a la mente otro más, que en algún momento creo que a ti te comenté, es este edificio de Alfredo Montaña, que está en el centro de Lima, que es el ex banco mercantil. Es un edificio fabuloso también, arquitectura moderna pura, integral, contexto histórico, con una sensibilidad notable, ¿no? Ese es un gran edificio, el ex banco mercantil, y es otra muestra de cómo la arquitectura, siendo contemporánea, no tiene que ser igual a la que se hizo 100 años antes. O sea, es un edificio que, situado en esa esquina, consolida muy bien la esquina, ¿no? Resuelve el problema del banco, que era muy importante, y al mismo tiempo se contextualiza muy bien. Uno camina por ahí y realmente sientes que este edificio está hecho para el lugar. Entonces, miren, digamos, exceptuando el caso del Museo de la Nación, pero creo que cuando ustedes vean un edificio, siempre busquen esa relación con el entorno, esa relación ciudad, espacio, naturaleza, ¿no? Que puede darse con la arquitectura para encontrar realmente un valor
importante en lo que es la arquitectura contemporánea, ¿no? En este caso del banco hablamos de un edificio insertado en el centro histórico, ¿no? Por no ser muy egocéntrico, pero creo que en todo caso sí me permitiría hablar, por ejemplo, de lo que yo he hecho, por ejemplo, la casa CA, la casa Cornejo Ángeles, me parece que es un bonito ejemplo de cómo se puede hacer en una obra muy pequeña también algo que sea muy contextual y al mismo tiempo muy representativo de lo que era el hecho de hacer una vivienda, ¿no? Es el resultado de un diálogo permanente con los propietarios. La familia propietaria hizo la casa con nosotros. Yo no la hice porque me dio la gana, ni la desarrollé como yo quería simplemente. O sea, los principios sobre los cuales se diseñó esa vivienda fue entender a la familia que iba a habitarla, ¿no? Y el resultado es el diálogo permanente de muchos días, de muchas amanecidas y muchas idas y venidas, contradicciones y afirmaciones, para lo cual lograr una casa que realmente refleje la realidad y la necesidad familiar de ellos, ¿no? Incluso su ubicación, la manera como proyectamos finalmente la ampliación y remodelación de la misma, está muy vinculado al tener un parque al frente, a tener un cul-de-sac atrás, la posición en una esquina. Todas estas cosas son resultados finalmente de entenderlos a ellos y darles lo mejor posible en un espacio que realmente era muy pequeño. O sea, era una casita pues, que se desarrolló en 100 metros cuadrados de terreno. O sea, normalmente las casas que salen en revistas tienen 1500 metros cuadrados de terreno, obras grandiosas que no dejan de ser buenas seguramente, pero esta tenía una condicionante muy grande, que era la pequeñez del espacio, lo austero del presupuesto, que no es otra cosa que también la tengo, a veces puede ser anecdótico, pero es verdad. O sea, al ser una casa austera en su presupuesto, había que optimizar muchísimo la estructura y el estado actual de la casa para poder proyectar algo apropiado. Pero siempre pensando nuevamente en esa relación interior-exterior, relación arriba-abajo, la necesidad misma de ellos desde adentro, ¿no? Porque desde adentro es donde más tiempo están que desde afuera. Un edificio se puede ver bien desde afuera, pero en realidad realmente su calidad arquitectónica sobre todo se percibe también desde adentro, porque desde adentro entiendes la ciudad y percibes la ciudad hacia adentro del espacio que estás diseñando, ¿no? Y estas cosas hacen pues finalmente que la arquitectura cobre un valor desde ese interior para las personas que van a estar ahí viviendo, trabajando, estudiando, haciendo mil cosas. En realidad no son obras de arte, son cosas muy simples, ¿no? Son cosas que voy juntando y las que más me gustan las tengo en mi casa, y las que no tengo sitio para ponerlas en la casa y no son tan importantes, las tengo aquí en la oficina. Donde hay un muro pongo. Siempre me ha gustado tener obras de arte, pinturas, esculturas en los ambientes en que vivo. Ese es el motivo. Tiene unas paredes y tiene unos cuadros colgados como cuadros, papeles, dibujos, fotografías, cualquier cosa, ¿no? Por supuesto que si la arquitectura es un arte, ¿cómo no va a tener una infinidad? Entre la pintura, la escultura, la música, la poesía, que también son artes, sí, y la arquitectura. Obviamente sí hay una afinidad, ¿no? Una relación entre... Ninguna obra de arquitectura puede estar aislada del mundo, ¿no? de los elementos que la complementan. Hay muchas obras de arquitectura que están complementadas por obras de arte tipo pintura, o las plazas públicas, por ejemplo. Estaba viendo justamente un escultor mexicano que tiene unas esculturas maravillosas por todas partes del mundo, que son importantes porque complementan la arquitectura y el urbanismo, más que nada, ¿no? Porque la arquitectura, pegarle o sobreponerle una obra de pintura o de escultura es un poco ya pasado. Eso era un poco antes, por ejemplo en el Renacimiento, ¿no? En el Barroco, en la arquitectura y la escultura y la pintura
se fusionaban totalmente, ¿no? En los palacios, en las iglesias, en los monasterios, en todos estos sitios. Por allá ahora en la arquitectura, en la arquitectura contemporánea, una obra de pintura, por ejemplo, puede ser simplemente un cuadro puesto en el hall de un gran edificio, en un banco, una cosa de eso, o una escultura también puesta dentro de un espacio intermedio entre la arquitectura y la parte exterior, ¿no? Esa es la utilización, digamos, ahora de las obras de escultura y pintura, porque no hablemos de obra de arte, porque la arquitectura de por sí es una obra de arte. Incluso hay arquitecturas que yo pienso que desposeídas de todo accesorio son mejores. Por ejemplo, el museo de Frank Lloyd Wright de Nueva York, del Guggenheim de Nueva York, yo lo prefiero vacío, sin obras de arte, sin pinturas, sin esculturas, sin muebles, sin vestido, que lo usan para esas cosas en el museo, para hacer exposiciones. Lo prefiero desvestido completamente y dejado solamente puro como arquitectura. No, lo prefiero, ¿no? Para mí es suficiente entrar a ese espacio maravilloso. El edificio estaba malogrado, a mi entender, por las obras expuestas. Había unas cosas que eran horribles, unos papeles, cartones, tonterías, como diciendo, mire, se nos ha acabado el presupuesto con el museo y no tenemos plata para poner ni nada. Entonces vamos a llamar unos cuantos estos conceptuales, estos que hacen instalaciones, para que cuelguen pues trapos y tonterías. Entonces yo hubiera preferido ver el Museo Maxi sin nada, ¿no? Entonces el complemento es complejo. Entonces tiene que estar muy bien resuelto para que funcione la arquitectura con los elementos complementarios. En el caso del museo, la pintura, la escultura, ¿no? Las instalaciones, ese tipo de cosas, ¿no? Es un poco un problema, porque claro, uno dice, hace una exposición y llama a Ramiro Llona, como el caso de Scotiabank, ponme un cuadro. ¿Cuánto mide el cuadro? 5%. Ya, lo ponen el cuadro puesto ahí, está bien, pues. Pero el cuadro no es que le haga mucho. Antes sí, en la Capilla Sistina, por ejemplo. ¿Qué pasa si le quitáramos a la Capilla Sistina todos los frescos de Miguel Ángel? ¿Cómo sería ese espacio? Sería completamente diferente. Ahí sí, ¿no? Ahí sí que hay una fuerza importante. Probablemente, a diferencia del Guggenheim, si me quitan todos los frescos de Miguel Ángel, por ahí que queda un cuarto, pues hay sin nada, pues quizás interesante la altura, la iluminación, pero lo importante ahí es el complemento de la obra de arte, ¿no? De la Capilla de los Medici. Le quitamos las esculturas también de Miguel Ángel y creo que hay un cuarto, pues no hay arquitectura, no hay nada, ¿no? Pero ahora no conozco un ejemplo de que yo quito el complemento arquitectónico de pintura y de escultura y diga, pucha, lo malogré. No, en ese momento no se me ocurre, no conozco un sitio que lo malogro si le quito el complemento. Salvo, claro, que sea un museo convencional, ¿no? En que yo voy al museo, ¿no? Voy a ver, cuando es un recontra supermuseo, a veces digo, pucha, mejor quita todo y déjalo vacío. Me gusta más, en el caso del Guggenheim, ¿no? Y otros proyectos también que hay, ¿no? El concepto del tiempo, ¿no? El tiempo que la pintura uno lo ve, ya lo vi, puede estarse ahí mirando 20 minutos. La arquitectura tiene que recorrerla, ¿no? Hay un espacio, el tiempo, la secuencia, ¿no? La secuencia entre el exterior, el interior, y es mucho más compleja. Es un arte complejo, pero interesante, porque me parece más interesante que la pintura. Uno agarra, hay pintores pues que hacen un par de rayas y ahí uy, un genio, hecho dos rayas. Rothko, por ejemplo, que acaba de vender un cuadro en 40 millones de dólares, un pintor que pinta pues unas manchas, ¿no? Será genial, pues, ¿no? Será genial, o sea, a mí no se me ocurre que sea genial, pero pienso que la Casa de la Cascada de Frank Lloyd Wright es más que eso, es mucho más.
Te dice un cuadro vale 40 millones, esa casa debe costar pues 400 millones, porque es mucho más, es el sitio, los materiales, la función, el uso que se le puede dar. Un cuadro lo agarras, lo pones en un museo para que la gente lo mire, y la mitad de la gente, no, que no, 90% de las personas dicen, esta cosa ¿qué significa? ¿Para qué sirve? Y encima han pagado 40 millones de dólares por esto. Francamente no entiendo. Pero el Lama seguro que sí entiende. La arquitectura te conmueve mucho más que la pintura, porque la degollación de San Juan Bautista, del Caravaggio, que está en una iglesia en la catedral de Malta, te conmueve un Guarací, te conmueve la Menina de Velázquez, te conmueve, pucha, algo del Caravaggio, por ahí si eres más moderno te conmueve un Cézanne, un Van Gogh más o menos, pero después ¿qué te conmueve? Pero, Tú vas a una exposición, bonito, pero así, que te conmueva, que te diga, pucha madre, ¿qué es esto? Bueno, a menos que esté bien pintadito, los pelos pintados, ¿no? El bigotito. ¿Qué te conmueve? Difícil. porque ahí influye... En cambio, la arquitectura sí te puede conmover. Hay sitios que tú entras y te quedas boquiabierto, y qué maravilla, ¿cómo han hecho esto? Qué interesante, qué bien funciona, qué bien está dentro del espacio, cómo se sostiene bien la estructura, cómo lo sostiene. Un puente de Calatrava, por ejemplo, ay, te queda maravillado. Un puente puede ser un palo, ¿no? Un palo con unas vigas así, un puente, pues. En cambio, este hace todo un poema con un puente. Una obra de arte, porque tiene creatividad. Así es. Una obra hay muchas obras de arquitectura que son obras de arte, vamos a Machu Picchu, es una obra de arte, ¿cómo es una obra de arte? En la actualidad, en la arquitectura contemporánea. En la arquitectura contemporánea, sí, hay buenos ejemplos, hay buenos proyectos. Los arquitectos peruanos jóvenes, contemporáneos, son buenísimos, hacen cosas muy bonitas. Por ejemplo, el caso del fenómeno de la casa de playa, ¿no? Que es una arquitectura que un poco se ha inventado en el Perú, en un sitio tan desértico, tan poco paisajista, ¿no? Es un playón ahí chato, plano, sin verde, sin nada. Y se han hecho cosas muy bonitas en casas de playa. Ese es un ejemplo de arquitectura bien puesta, bien hecha, y que funciona muy bien, ¿no? Pero después, si analizamos así proyectos en Lima, por ejemplo, ¿no? Se han hecho cosas buenas, obviamente, ¿sí? Hay arquitectura. Y esa es una obra de arte. Están haciendo esta clínica, la clínica Delgado en Angamos, y Angamos creo que es una belleza, ¿no? Todos estos pisos inclinados, esta punta, esta forma, esa es una obra de arte, ¿no? Ahora sí, después uno entra y no le interesa a uno pues los enfermos, ni las camas. Lo que importa es la presencia de este elemento insólito en medio de una ciudad. Eso es una obra de arte. Es bueno eso, ¿no? Y bueno, creo que este es uno de los mejores, lo que están haciendo en la UTEC, esta universidad que están haciendo ahí en la bajada de Armendáriz, ¿no? Es increíble también, es un proyecto que me imagino, yo lo veo un poco desproporcionado, agresivo, un poco pedante, ¿no? Un poco antibarranquino, porque está Barranco tiene otra escala, ¿no? Le cambia la escala a Barranco, pero es un proyecto que va a ser una obra de arte, va a ser maravillosamente interesante. El museo que van a hacer en Pachacamac va a ser también una obra de arte. Son obras de arte, son obras importantes, son obras que quedan, que van a ser recordadas, ¿no? En la historia de la arquitectura, ¿no? La arquitectura es todo. Primero es la ubicación. O sea, tiene que ser una cosa que esté ubicada en su sitio, que tenga la altura que se merece, la colindancia que se merece, el espacio que se merece. Usted no puede agarrar cualquier cosa y ponerla en cualquier sitio. Cada cosa tiene que estar en su sitio, tiene que ser una presencia que no agrieda
que sea una cosa que esté bien puesta, eso es lo primero. Lo segundo, que tenga una expresión satisfactoria, que diga qué bien hecho, qué bonito, qué bien construido, qué detalles, qué bien funciona desde el punto de vista exterior. Pues usted entra y entonces, qué buen espacio, qué bien funciona. Yo llego a una oficina, tengo una recepción, me reciben, me hacen esperar, tengo unos ascensores veloces, y después llego a unas oficinas, hablo de un edificio de oficina, en que hay unas plantas que permiten un diseño libre para que cada oficina tenga su manera de distribuirse. Es una serie de secuencias, porque yo tengo una maravillosa arquitectura, qué lindo, qué bacán. ¿Y qué pasa? No, hay un callejón ahí espantoso. Oye, pero ¿por dónde se entra? No sé, me pierdo. No hay, entonces la obra no es completa. La obra puede ser bonita por afuera, bien ubicada, pero que no funciona. Un hospital tiene que funcionar. Un edificio público tiene que funcionar. No, una escuela, una universidad tiene que funcionar, uno tiene que ubicarse, recorrer lo menos posible, tiene que haber pues todos los elementos para que haya seguridad, los escapes, las escaleras, los ascensores, la orientación, que esté bien orientado. Son miles de cosas que uno tiene que tomar en consideración, que si todas las pone en su sitio, es una buena arquitectura. Porque no puede ser solamente una fachada, un volumen, y por adentro, ¿cómo es? No sé. Por adentro no importa. No, tiene que haber es un hospital, tiene que ser un hospital que funcione. Un museo que funcione. La arquitectura es un arte, yo sé que es un arte, pero también es una técnica, porque uno puede ser, qué bonito, qué bonita fachada, qué bonita casa, y por adentro, no, que adentro no importa. Hay un montón de condicionantes, ¿no? Hay tanto, por eso es tan interesante la arquitectura, porque cada uno, de tantas condicionantes, cada uno toma la que más le interesa y la desarrolla, ¿no? y la maneja y hace su obra, ¿no? Entonces no puede decir, me gusta este proyecto, pero no lo conozco por adentro. Te gusta por afuera, pues tienes que penetrar, tienes que, como una persona, ¿no? Es muy simpática la señorita, pero no, por ahí que no habla, es muda. Bueno, pero como que es muda, pero sí es muda, pero se expresa con señales de humo. Bien. Puede ser, ¿no? Pero ya es más complicado. Claro, el arte es distinto. La pintura, por ejemplo, la pintura es bidimensional, ¿no? Uno ve un cuadro, nada, ese cuadro ahí termina. Ese es todo. Falta el tamaño, ¿no? Más grande. Escultura, una escultura, le da la vuelta a uno, ahí termina. No pasa nada. La arquitectura no es así, la arquitectura es mucho más cosas. Todo el mundo dice, siempre contesta lo mismo, ¿no? La próxima, la siguiente. Yo soy un arquitecto así, nada especial, ¿no? No he hecho ninguna obra de arte trascendente. La Biblioteca Nacional, más o menos. A veces hay gente que le gusta, gente que no le gusta. Funciona, pero no es una obra de arte, ¿no? Una obra de arte hacer un proyecto de una obra de arte es difícil, ¿no? Yo no podría hacer, por ejemplo, la clínica esa Delgado, no se me ocurre, no tengo la capacidad de hacerlo, ¿no? Es como un futbolista, ¿no? Hay Messi y hay otros futbolistas, ¿no? Todos no van a ser Messi, pues entonces no habría futbolistas. Hay buenos futbolistas, más o menos, y gente que complementa. Yo soy de los que complementan, no soy autor de ninguna obra de arte. Me gusta, estoy contento con mi trabajo, ¿no? El centro, me gusta el Banco Continental, lo que hemos cambiado, la imagen, ¿no? Un trabajo interesante. Hemos hecho un proyecto para la UPC en San Miguel, que está quedando bonito, está quedando interesante, y trabajando con diseñadores de interiores, con paisajistas, ¿no? Ojalá quede bien, ¿no? Pero no creo que sea una obra de arte, es un proyecto bonito, ojalá que los chicos estén contentos, ¿eh? Eso es lo importante, además, que la gente esté contenta en el sitio en que funcione, ¿no? Porque pues, también ser una obra de arte. ¿Qué pasa si este Museo Delgado, por ejemplo, no funciona?
por adentro estos vidrios inclinados pues le causen claustrofobia a los enfermos, se suiciden todos los enfermos, ¿no? O que no haya, por adentro no sé cómo será, pero por afuera sí es una obra de arte. Por adentro desconozco cómo es. La arquitectura del tiempo de Grupo Espacio, la arquitectura pues, de Corbusier, toda esa gente, ¿no? Que fue una influencia acá y trabajaron con ese tipo de patrones. Lo que pasa ahora que, a diferencia de hace 50 años o 60 años, que había pues Le Corbusier, Mies van der Rohe y Frank Lloyd Wright, habían 3. Por ahí Walter Gropius, por ahí unas casitas de Neutra, pero no había más, ¿no? Y más o menos todos eran de la misma manera. Frank Lloyd Wright era exuberante, Mies era minimalista, Le Corbusier organicista, y entonces el mundo era bastante limitado en cuanto a expresiones artísticas. Pero ahora ya no, pues ahora cada arquitecto hace lo que le da la gana. Y si vemos una revista nos sorprendemos por las barbaridades que hay, ¿no? Las genialidades que hay. Tú dices, pero ¿cómo pueden construir esto? Toda una cosa que se revuelca, un Calatrava, un Zaha Hadid, todos estos monstruos, Livinsky, todos estos monstruos que hacen unas cosas así, pero ¿cómo pueden imaginarse? ¿Cómo pueden diseñarlo? ¿Y cómo pueden construirlo? ¿Y cómo pueden financiarlo? Porque lo más importante es cómo lo pueden financiar. ¿Cómo pueden hacer un edificio de 30 pisos que vale 10 veces más que un edificio de 30 pisos? 10 veces más. Solamente porque en vez de ser así, es así, ¿no? Bueno, hay clientes pues, que les parece bien, porque eso es un ícono, va mucha más gente, se diferencia, el nombre se posesiona, la marca, esas cosas. Pero tú dices, pero eso difícilmente pasa en el Perú, ¿no? No hay un cliente que te diga, oye, gástate 5 veces más en mi edificio que lo que costaría hacer el edificio bonito, normal y silvestre. No hay, no conozco. Quizás la UTEC puede ser, ¿no? Pero la UTEC pues, es el grupo Hochi, que son dueños de Cementos Pacasmayo, entonces ya todo el cemento sale gratis, pues lo pondrán como gasto de utilidades, ¿no? Se gastó 5 millones de dólares en cemento, está perfecto. Puede ser. Bueno, muchísimas gracias. Oye, que le vaya bien mándale saludos a Luis Lama. Sí. ¿Ya? Muchas gracias. Le manda saludos.